Activista social y cultural, director de teatro especializado en temas sociales con desarrollo como escritor, poeta, actor, cineasta, diplomático, abogado y administrador. Arturo Morel. Hola, hola, ¿cómo están? Y aquí no saben quién está conmigo, el señor, el grande, el único, el inigualable, Arturo Morel. Ay, tu cara, qué lindo. Aquí tengo... Ah, qué gusto verte. Ay, qué lindo eres. ¿No? Y qué maravilla compartir contigo este espacio. ¿Qué tal, Mírenlo, el señor Arturo Morel, ya saben que yo, la neta, sí me luzco. Hace ratito estábamos preguntando algo que no tiene nada que ver con la entrevista, que es, ¿qué signo eres, Arturo? Escorpión. ¿Escorpión? O sea, que dicen que pican con la cola, ¿no? No, esos son algunos. El escorpión es el signo de los signos más intensos del zodiaco. El más, ¿sí? Pero hay un tipo de escorpión águila, un tipo de escorpión cuija y un tipo de escorpión alacrán. Entonces, yo soy escorpión águila. O sea, que sería el águila igual, ¿no? O sea, al principio, el mitad del mes y final. Así es. Oye, ¿y esto quién lo dice? A ver, cuéntanos, porque a lo mejor también existe un cangrejo, no sé qué, no sé qué, ¿no? Seguramente sí, cuando yo estaba en la prepa y que cuando decías qué signo eres y decías escorpión, la gente te decía, ay, como que te espantaste. Y dije, ¿pero por qué? Sí, es que eres bien intenso, eres alcohol. Y digo, no, o sea, soy intenso, sí soy intenso, o sea, desde niño soy muy intenso, soy muy apasionado, soy muy enfocado en lo que quiero hacer, soy muy social, ¿no? Soy muy comprometido con mi entorno. Y decía, pero ¿por qué decían que justamente se pica con su propio veneno? Entonces me puse a investigar y a leer, y en algún libro, compré algunos libros de zodiaco, de los signos, y me llama mucho la atención. Pero yo sí creo que tiene mucho que ver la posición de los planetas en el momento en el que naces, ¿no? Cuando la primera vez que me hicieron una carta astral, hace ya algunos años, tenía como 27, 28 años. O sea, hace 5 años. Hace poquito. Justamente, cuando te dicen que los ciclos de 7 años, entonces... ¿Por qué es que te dejé el beso 28. Aquí? Ajá. Muy bien, siempre es bueno que te dejen un beso. ¿Qué que luego no lleguen y digan, oye, tienes un beso. No más que luego no te meten líos. Y curiosamente, según yo, mi madre decía que había nacido a las 8:45 de la mañana. Y cuando me hicieron toda la carta astral, todos los hechos importantes de mi vida estaban ahí, sin que yo los hubiera contado, pero estaban como 2 días después. ¿De qué? Entonces me dijeron por el horario en el que nací, cómo estaban los planetas. Sí. Entonces me dijo, el astrólogo me dijo, es que yo creo que naciste 1 hora después. Entonces, porque se movieron, entonces los planetas se estaban moviendo de casa, ¿no? Ves que hay las 12 casas, entonces... Sí. Pero es una historia muy interesante. Pero sí fue realidad pero que sí naciste, o sea, sí fue cierto lo que te dijeron, te pusieron mal... Totalmente, o sea, ¿Te pusieron mal la hora de nacimiento? Yo creo que me pusieron mal la hora de nacimiento y era 1 hora después. Que para mucha gente es como, pues da lo mismo, nació en la mañana. No, no da lo mismo. Entonces sí me enseñó, dice, aquí ya se movieron las casas. Y curiosamente me decía que había muchos planetas en la casa de la reclusión. Y el astrólogo, sin saber a qué me dedicaba ni qué había hecho con mi vida, dice, es que tienes como mucho en la casa de la reclusión. ¿Se fijan qué interesante es todo esto? Porque no saben todas las virtudes, bueno, ya lo comentamos en la intro, todo lo que haces, pero esto sí tiene que ver porque justamente esta personalidad sensible, esta personalidad apasionada, nos hace que miremos hacia nuestro entorno, ¿no? No ser tan, a lo mejor tan tierra, que es así, y no vemos, ¿no? En periferia. A ver, Arturo, ¿qué surge primero?
escritor, poeta, actor, cineasta, diplomático, abogado o administrador o todas al mismo tiempo en simultáneo? No, yo creo que lo primero que surgió fue el actor. Me imaginé que me lo ibas a decir. El actor, ¿sabes? porque Lo desde sabía. niño, Eh. todos los niños actuamos, todos los Sí, niños jugamos, actuamos, sí. entonces te vas, y creo que siempre tuve una necesidad de conocer otras vidas, otros personajes, imaginar cosas distintas, y entonces ahí nació el actor. Ujú. Me gustaba inventarme mis propios universos. Oye, y a la fecha, Y ¿no? empezaba a escribir, pero yo nunca quise ser escritor, nunca pensaba yo me voy a dedicar a escribir, sino que Sí. la escritura, ahora tengo publicados 6 libros, he escrito muchas obras de teatro, pero nunca dije me voy a dedicar a escribir, ¿no? Entonces estudié Derecho, porque me apasionaba, también me apasiona la justicia, o sea, el tema de justicia me gusta mucho, de cómo poder ser justo con lo que te rodea, ¿no? Entonces, alguien me recomendó, todo lo que escribas, guárdalo, guárdalo, guárdalo. Entonces yo escribía mucha ¿Como un poesía. pequeño diario? Desde niño, ¿También? papelitos, porque yo escribía en los volantes esos que salían de pronto, salías de la escuela y te daban un volante de Sí. se arreglan refrigeradores, Sí. ¿no? Entonces yo escribía, los guardaba los papelitos y escribía así atrás, en todos lados, Ajá. y lo guardé y un día de pronto saqué todos esos papeles y terminó siendo mi primer libro de poesía. Oye, ahí te va, exacto. ¿Qué edad tenías? Yo creo que cuando publiqué mi primer libro tenía como 23 años Uf. y son versos. ¿Cómo se llamaba? Se llama Líneas Li- de Madrugada. Líneas de madrugada, ¿ok? Y tenía 23 años y a partir de ahí, entonces cuando ya ves tu libro publicado, dices, es una gran satisfacción. Claro. Pero yo no pensaba, me quiero dedicar, pero yo estudiaba Derecho, pero escribía mucha poesía, escribía obras de ¿Dónde teatro. estudias Derecho? Estudié Derecho en la UNAM. Oye, ¿y eres abogado qué? Pues en general ¿Civil? he trabajado, no tengo como una especialidad, he trabajado mucho el derecho penal, porque me apasiona el tema de reclusión. Entonces he trabajado derecho penal, he trabajado derecho laboral, he trabajado derecho internacional. Un tiempo tuve un despacho, después me dediqué de lleno a los proyectos Despacho sociales. de legal. Un despacho legal, estuve Ok, trabajando en un despacho legal. entonces surge primero, digamos que de una manera muy... Yo viendo tus notas. Ajá, sí, no, está increíble. Que ya se lo mandé, pero bueno, está bueno, ¿no? Aquí como un Sí, no, acordeón. a ver en qué A ver si paso no le vamos. cambié una pregunta. Pero bueno, se las cambiamos al ratito, ¿qué les parece? Entonces, el tema de ser actor, bueno, desde chiquito. Escritor, ahí tienes este approach. ¿Dónde entra la parte abogado? Bueno, pues también como en el tuétano, el ser como este sentido de querer como cuidar, como rescatar, como proteger, ¿no? Que después se convierte en defender, ¿no? Así es. O sea, pero ya desde chiquitos lo traemos. ¿Dónde entra la parte cineasta, administrador y diplomático? Yo, cuando terminé la facultad de Derecho, yo quería entrar al Instituto Matías Romero, que donde estudias cuál, perdón? Instituto Matías Romero, para ser diplomático de carrera. ¿Ok? Pero por azares del destino, por temas personales de la vida, no lo pude hacer. Y de pronto me di cuenta que en el reglamento de Relaciones Exteriores hay un apartado que dice, bueno, si no eres de carrera, puedes ser invitado al servicio diplomático. Dije, por lo que aportas a la sociedad o por tu trayectoria. Dije, Perfecto, güey. algún día espero poder serlo así, hasta que se dio un tiempo después que por mi trayectoria me invitaron a ser agregado cultural. Entonces yo Ok. estudiaba igual, me llegaba toda la información de diplomacia, me interesa mucho la diplomacia cultural, me parece que la cultura es la mejor herramienta Totalmente. para vincular a los pueblos, para hacer negociaciones, para tolerar, para hermanar. Güey, para no tomarte las cosas personales. Y entonces me el apasiona día a la diplomacia día. cultural y tuve la oportunidad de trabajar como agregado cultural. Después también de ser agregado cultural, puse una consultoría, se llama Sinergia M, de vinculación entre México, Madrid, Miami, proyectos culturales, artísticos, empresariales. Y bueno, siempre he estado vinculado con el tema diplomático. Mi hermana estudió administración y le ayudaba en las tareas de pronto. Mi hermana, y me llamaba mucho la atención, pues yo ya estudiaba Derecho, entonces como que no era tema de que me dedicara de lleno. Pero durante la pandemia me puse a estudiar administración, aprovechar el buena onda. tiempo. Ujú. Y bueno, también obtuve ya el título de Yo administrador. no sé a qué hora vive el señor Morel, porque tiene 1000 cosas, chéquense. Esta es personal. ¿Dónde Arturo Morel voltea a mirar a la sociedad? O sea, si nos pudieras... Todos tenemos como ese plot point, como se dice en el cine, donde sucede algo que cambia la historia. ¿Dónde tú, qué edad tenías? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te cae como ese de...
Desde que tengo uso de razón, ¿Cómo, de qué edad? yo qué era edad? como a los 7 años, yo le pregunté a mi mamá por qué hay niños que piden limosna en la calle. O sea, no entendía por qué había niños que estaban en la calle pidiendo limosna. ¿Qué te dijo tu mamá? Y me dijo, bueno, es parte de la sociedad, ¿no? Hay desigualdad. Entonces dije, yo no quiero ser parte de una desigualdad. Entonces se despertó ahí un instinto de ayuda y siempre todas mis actividades han estado permeadas por ayudar a los demás, ¿no? Oye, tengo una pregunta, perdón que te interrumpa. Cuando tu mamá te dijo, hay desigualdad, ¿no dijiste qué es eso, mamá? O sea, o sí te cayó, porque todos los niños preguntan todo, ¿y cómo es? ¿Y cómo? ¿Y qué es eso? ¿Y la qué sí? desigualdad me explicó que hay quienes nacen en un entorno, hay quienes nacen en otro entorno, hay quienes tienen quien les apoya, quienes tienen que no te apoya. Entonces, desde entonces comprendí también que muchos, y lo digo en muchas conferencias, de a lo largo de tantos años, lo que he aprendido, muchos adolescentes se quejan de que es que mi papá me está preguntando dónde estoy, mamá me llama por teléfono a cada rato, digo, oye, qué privilegio. Hay mucha que ni le gente hablan, güey. Sí. que nunca alguien se ha preocupado dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás. Entonces, pues bueno, te vas por otros caminos. Entonces, yo creo que eso, tenemos que valorar lo que tenemos. Mucho de mi trabajo en las cárceles. ¡Ay, ya se adelantó y ya lo bueno, dijo! es que siempre es como Entonces, tema. espérense, yo me voy, porque, a ver, ¿cómo surge la Fundación Voz de Libertad AC, dedicada al análisis de problemas sociales? ¿Cómo surge? Pues justamente es como, creo que todo va de la mano. Entonces, era un niño inquieto, ¿no? De decir, ¿por qué hay desigualdad? O sea, yo quiero ayudar a los que están a mi alrededor. Me parecía injusto que hubiera, claro que tardas en procesarlo, o sea, injusto que hubiera quien tiene todos los privilegios, ¿no? Y no los valora, o sea, quien tira la comida y no lo valora, y quien está pidiendo limosna para comer cualquier cosa. Entonces, yo siempre quería como apoyar, ayudar, y entonces voy avanzando, en la secundaria empiezo a hacer teatro. Oye, paréntesis, ¿tenías papá, mamá? Sí. O sea, sí podías justamente por eso observar, porque como si lo tenías, creciste bonito, que eso también es... Sí, afortunadamente crecí en un entorno amoroso, amoroso, no con muchos lujos, No, o sea, pero con lo eso, pero suficiente. eso Pero eso no bien lo hacemos importante, nosotros. porque a veces dañas mucho más a la gente dándole todo cuando la gente no lo desea. O sea, creo que cuando tú tienes algo que no deseaste, ya ocurre también en las parejas, o sea, cuando tienes algo que no deseaste, no lo valoras. Total, Entonces, hasta lo repudias y lo repeles. Sí, lo minimizas. Claro. Entonces, en la secundaria empecé también, empecé a hacer teatro, a participar en todas las actividades sociales. Yo era de los niños que... Yo, maestro, ¿no? yo, maestro. Yo era de los que hablaba con los compañeros, es que no estamos de acuerdo con esto, ¿quién se lo dice al maestro? Bueno, yo se lo digo. Entonces, queremos decir todos y voltear a ver, y de pronto todos los demás en silencio. ¡Callados! ¿Es en serio? Sí. Es en serio, o sea, ¿por qué? Y entonces empiezas a formarte. Tuve la oportunidad, yo estudié en una escuela pública y de pronto llegó un maestro de civismo que estaba haciendo un estudio de por qué los alumnos de las escuelas públicas no llegaban tan preparados a la preparatoria. Y me tocó, por suerte, ser alumno de ese maestro. Muy estricto, pero empecé como a ser parte de un laboratorio social. Y yo le pregunté así, oiga, maestro, ¿qué cree que debería de estudiar yo? Y en la secundaria me dice, abogado, porque estás muy preocupado por tu entorno, ¿no? Qué buena onda. Y entonces, bueno, empecé a hacer teatro ahí, empecé a hacer pastorelas, entonces organizaba a mis compañeros a hacer pastorelas, ganábamos concursos, y me di cuenta, y viene con una pregunta adelante, empecé a hacer un festival. Yo quería hacer algo que a través de la cultura y del teatro, que me apasiona el teatro y me encanta la actuación, pudieras integrar a grupos sociales de diversa índole. Entonces descubrí que la pastorela era una herramienta ideal. ¿Lo hiciste ahí en secundaria? Lo empecé a hacer en la secundaria, las pastorelas. Después ya en la facultad, y cuéntanos de las pastorelas, Derecho, ¿qué? pues creamos un festival, o sea, empecé a organizar a mis amigos ya en la preparatoria, Ajá. empecé a organizar amigos, dábamos cursos, porque a mí me encantaba ir a zonas rurales a dar cursos de garantías individuales, a decirles, y de pronto no tan lejos ibas a Puebla y encontrabas una comunidad que decías, es que el horario de trabajo debe ser, la jornada debe ser de 8 horas, no, eso aquí no existe. ¿No? O sea, la libertad. Entonces, no es que aquí, o sea, muchas de las garantías individuales y de los derechos fundamentales no los tienen muchas comunidades, ¿no? No llega la información que están cercanas a la Ciudad de México. ¿Pero qué edad tenías cuando empiezas a hacer con lo de las comunidades? En la preparatoria. O sea, en prepa. Entonces, el tema... Entonces, teatro y teatro social.
Social aparte, Y entonces dije, exacto. ¿qué podemos hacer? Y dije, creo que Miren, estamos viendo al señor. ¿Qué es lo que estamos viendo? Digo, ya no lo puse aquí, ahí los va. tuve el privilegio de que CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación del Gobierno de México, me otorgara el premio a la igualdad y la no discriminación en 2017, justamente por toda Wow. esta labor de muchos años. Que además fue sorpresivo, de pronto me llamaron y me dijeron, estás nominado, y toda la asamblea, 20 personas muy destacadas, votaron por unanimidad para otorgarte el reconocimiento de igualdad y no discriminación. Pues es que es justo lo que estás viendo, o sea, cuando volteas para atrás y ahorita todo lo que estás contando, Y eh, eso te demuestra eh, que nunca sabes quién te está mirando. O sea, hay que hacer las cosas por corazón, aunque no te esté mirando nadie, porque siempre hay alguien que está observando lo que estás haciendo. es que, ajá, como que uno no sabe no sabemos que la gente nos ve por algo, pero pues uno está tan en lo suyo, Y hay que muchas está personas que están perfecto. haciendo las cosas para que los volteen a ver. Yo tenía compañeros en la preparatoria que Mm, estábamos montando la escenografía y ujú. solamente cargaba cosas cuando estaba el maestro de Perdón, teatro. ¿qué es eso que estamos viendo? Ay, te encanta, me Ese encanta. es un... Estás acusando al güey que nada más cargaba cuando lo ve. Aunque uno no, o sea, que claro, o sea, que hay quien está así como, no importa que No, sea tu lo maestro, aman. lo haces. ¿Saben una cosa? Y Hace hay rato quien que nada más entró. carga y agarra, pone las manos en, ¿no? Te en los amo tanto, muebles. está divino. Desde que entró le digo, tienes una energía súper fuerte. Igual que tú. Por eso le pregunté qué signo es, porque tiene admirable, porque todo es un conjunto. Hay veces que perdemos de vista y esto, ay, es que tú deberías de hacer esto. No, a ver, no, vamos a ver cuáles son nuestros propios talentos, nuestros dones, hasta nuestras energías, hasta qué es lo que me enchila todos los días. Ah, pues entonces voy a defender. Yo creo que todo mundo tenemos que Potencializar. encontrar una vocación de vida, Es que, independientemente de por lo que te dediques, supuesto, para ayudar. Y todo mundo tenemos que totalmente. formar parte de alguna causa. Me dicen, es que ¿tú Diles, por qué diles, diles, trabajas? Morel. Yo les ¿Eh? digo, es importante que ¿Eh? todos trabajemos por una causa. Cualquier trinchera es importante. Entonces, yo he decidido trabajar yo empecé a trabajar con el Festival de Hispanoamérico de Pastorelas para poder integrar grupos sociales de diversa índole. Y este festival daba talleres en muchos lugares. Teníamos categoría infantil, amateur, independiente y penitenciaria. Entonces, tenías en un festival, el mismo festival, las pastorelas hablando de tu realidad. Yo digo que hace muchos años había un comercial que decía, la vida es una pasarela. Y yo decía, la vida es una pastorela. Porque todos tenemos un objetivo a dónde llegar, que es el Belén. Pero tú, a lo mejor tu objetivo es casarte, tu objetivo es graduarte, obtener un empleo. Entonces tú tienes ese objetivo, que para la pastorela sería como llegar al nacimiento del niño Dios. Entonces, puedas creer o no en Dios, ese es otro tema aparte. Tu objetivo es llegar al nacimiento del niño Dios. Entonces, tu objetivo es una meta. Y en ese transcurso, ese camino, ese peregrinar, aparecen los diablos con obstáculos para que no llegues a tu meta. Ujú. Pero al final triunfa el bien sobre el mal y llegas a tu meta. Entonces, al final la vida es Ahí están. una A ver, cuéntanos, ¿qué estamos viendo? pastorela. Este hay mucha información en redes sociales, Ujú, en internet, sobre el trabajo que hemos hecho con la Fundación Voz de Libertad, que es ujú. la fundación nace cuando me doy cuenta que necesitaba un esquema para trabajar. Sí, Entonces yo ya empezaba a trabajar mucho en las cárceles. Conocí más de 250 cárceles de México y del extranjero con el Festival de Pastorelas, dando charlas. Siempre que me invitaban a dar una conferencia al extranjero, siempre pido ir a la cárcel de ese lugar. Entonces conozco de muchos países las cárceles, comparar las realidades de cada cárcel. Es impresionante como aquí de pronto puedes encontrar cárceles con hacinamiento. ¿con qué, perdón? Hacinamiento, o ¿Qué sea es eso? que para una celda debe haber 10 personas y tienes 30 o 40 o más. Entonces está sobrepoblada las cárceles. Y hay países donde se discute si debes de compartir o no tu celda con alguien por ¿Cómo tu qué derecho, países tú? Holanda, el Holanda. derecho a la privacidad. Ujú. Entonces yo no tengo por qué estar compartiendo una celda con alguien. Y además las celdas están alfombradas, o sea, en fin, otro esquema totalmente No, diferente. pues Cuando totalmente. estaba en Dinamarca, en Copenhague, que hice una cita para ir a visitar la cárcel, llegué a la dirección y decía, pues ya me perdí, no está aquí la cárcel. Y es un edificio donde tiene muy poca gente porque los índices delictivos en Dinamarca son muy bajos. Entonces ahí la gente deja una bicicleta y yo sí, ¿se la van a robar? ¿Y quién se la va a robar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Las carreolas las Ya dejan llegó el fuera de la mexicano, tienda. ¿no? Y entonces habrá, pero la cárcel hace un edificio, ¿no? Toqué la puerta y entonces muy, muy tranquilo. Entonces esto me permitió, bueno, conocer muchos lugares.
Y después de conocer tantas cárceles, un día con el Festival de Pastorelas, me dice un chico justamente de aquí en la Ciudad de México, el Reclusorio Norte, Mm. que fue un caso famoso además, un joven, me dice, es que yo ya estoy preso aquí, tengo una sentencia de 50 años. Osva, No, podemos ver la cara de Porfa de Morel que les está contando y gracias por la confianza, Morel. me dice un ¿Qué te chico, dijo? Cuéntanos, me dice un Morel. chico, oye, yo tengo una sentencia de 50 años, si me porto bien, saldré a los 25 años preliberado. Dice, y no tengo que estudiar porque tengo dinero, tengo una carrera, porque muchas veces dentro de reclusión tú puedes dedicarte a trabajar, estudiar, terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria. En algunos lugares también puedes, a distancia, puedes tener una carrera. Y si lo único que me motiva es que cada año vengas tú a ver la pastorela que hacemos. Ay. Dice, si vienes durante 25 años, yo haré 25 pastorelas diferentes. Entonces me di cuenta ahí de esa realidad. Dije, híjole, alguien que está inocente o culpable será otro tema, no lo sé, porque yo nunca le pregunto a las personas en reclusión por qué están en reclusión, porque yo digo que trabajo con seres humanos, no con expedientes. Muchos me cuentan su historia y la escucho, y cuando va la gente a ver mis espectáculos me pregunta, ¿y por qué está preso tal o presa tal? Dije, no sé. Güey, aquí es el actor, aquí está haciendo Pepito el del Exacto, o sea, aquí ve al periódico. ser humano, ¿no? Aquí es Y Pepito el del conecta. periódico. Quiere temas, o sea, vaya la otra Hacemos ventanilla. ahí, se vieron las imágenes, hacemos unas meditaciones muy profundas donde le digo a la gente invitada que va a ver las obras de teatro que hacemos en reclusión, que se vea a los ojos. Hacemos Uf. una meditación, nos tomamos de la mano y nos vemos a los ojos Uy. para conectar con las almas. Entonces, a partir de esa anécdota, y que con el Festival de Paseo de pronto llegaba a cárceles muy abandonadas en la República, me decían, qué bueno que vino porque ayer pintaron la cárcel Porque para usted poder, venía. porque viene el jurado, porque además siempre hacía con el Festival de Paseo, sobre todo en reclusión, Mm. un gran dispositivo de la importancia de ir a ver una pastorela a tal pueblito, y entonces iba con prensa, con invitados, con actores, con actrices. Entonces era siempre un gran evento, no porque yo quisiera que fuera un gran evento, sino para que las autoridades vieran que lo que hacían las personas privadas de la libertad era importante, y entonces había un despliegue de autoridades y de un comité organizador y de un jurado a ir a ver esas pastorelas. Así conocí muchas cárceles de México y del extranjero, y ahí nació hacer un proyecto mucho más contundente. Entonces yo siempre empecé a bosquejar que quería hacer algo de si era entrar a alguna cárcel, hacer un proyecto yo le llamaba de intervención cultural. Y se detonó cuando estaba dando una conferencia en España y yo había hablado de la importancia de la cultura en la reclusión, y alguien me dijo que le parecía que era un poco inventado, un periodista en España, porque ellos tenían la idea de que en México nuestras cárceles tenían un candado oxidado. Imagínate, Erika, la imagen de un candado oxidado, así como el abandono total. Entonces regresé a México, lo tengo que hacer, y entonces ¿Te picaron el orgullo? dije ya, estuve analizando algunas cárceles, decidimos hacerlo en Atlacholaya, Morelos, que es un centro, eso en el 2004, un centro de alguna manera modelo. Me dejaron entrar con una cámara para poder grabar lo que estaba ocurriendo en ese proceso, y yo la cámara se la daba a los chicos en reclusión para que ellos desde su perspectiva grabaran lo que les parecía interesante. Y eso lo empecé a usar en conferencias ilustradas. Y me decían, ¿pero qué más? ¿Pero qué más? Y ahí nació un documental, ¿no? Que se llama Un Grito de Libertad. El proyecto se llama Un Grito de Ahí es Libertad. donde surge, correcto. Y ahí entonces terminó siendo un documental, obtuvo varios premios, pero no nació como yo quiero hacer un documental, sino fue como la Espontánea, consecuencia. claro. Y es Sí. bastante interesante, es lo que ocurre. Estamos preparando otro documental. Hace algunos años logramos sacar a 100 personas de reclusión a presentarse en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, que ha sido la compañía más grande en todo el mundo que ha salido de reclusión a presentarse en un teatro, O sea, te profesional. los prestan para que actúen. Pues no me los prestaron, sino hicimos todo un dispositivo en ese momento con seguridad y custodia, y obtuvimos todos los permisos necesarios para hacer el traslado de las 100 personas a presentarse al Teatro de la Ciudad. Fue una experiencia No, de vida pero espérate, maravillosa. imagínate más bien lo más trascendente aquí es que el prestigio que puedes tener y la honorabilidad que al final es todo para que los hayas podido sacar. Exactamente. O Entonces, sea, es que ahí es donde yo sí puedo decir, oye, algo estoy haciendo muy bien porque estoy consiguiendo esto, que es lo que no Justamente, se consigue, ¿no? o sea, este año cumplimos 20 años de hacer Un Grito de Libertad. Entonces, esto lo he hecho, este proyecto de intervención cultural. Dejé de hacer el festival, después de 20 años dejé de hacer el Festival Hispanoamericano de Pastorelas. Dije, ya tengo que hacer un ciclo. Ujú. Y el proyecto de Un Grito de Libertad hemos hecho en 10 cárceles diferentes. Han participado más de 5,000 personas privadas de libertad, actuando, cantando, bailando y sobre todo meditando y reflexionando sobre la vida.
Hacemos unas meditaciones muy, muy profundas. Como puedes ver en las imágenes, son grupos multitudinarios, a 150, 200 personas en escena. Y eso lo han visto en estas 10 cárceles que lo hemos hecho, lo han visto alrededor de 50,000 personas, porque hacemos las obras de teatro, hacemos esas obras de teatro, que hago una versión libre del musical El Hombre de la Mancha, que le llaman Don Quijote, del musical José el Soñador, un proyecto que se llama Yo Soy y Existo, un musical también, y una obra de teatro que se llama Alquimia y Transmutación, mujeres presas dentro y fuera de una cárcel. Entonces, cuando ha ido la gente a verlo, de eso nació, ahí nació la obra de Alquimia y Transmutación, y le puse el subtítulo Mujeres presas dentro y fuera de una cárcel, porque mucha gente iba a la cárcel a ver las obras y me decía, Arturo, veo más libertad en las mujeres y hombres dentro de la cárcel que yo afuera. Y de pronto salían chicos y me decían, me voy a divorciar. O sea, después de ver lo que está ocurriendo aquí, ver esa defensa de la libertad emocional. Entonces yo digo que, yo siempre he dicho que en nuestras cárceles tenemos 3 tipos de cárceles. Aquí. Emocional, mental y física. Sí. Entonces tú puedes tener libertad física, pero tienes cárcel emocional o mental porque es una relación tóxica en un trabajo que no te gusta, no te sales de ahí. Y de pronto ves a gente que no tiene libertad física, pero que está viendo, cantando, evocando a la vida, siendo libres dentro de la cárcel. Sí. Y entonces la gente, me dice una amiga, me voy a divorciar, y otra persona que fue, mejor no se casen. Entonces, no es cierto. Claro, entonces era así y fíjate, hay una anécdota muy interesante, una gran fotógrafa, Lu Peralta, que le mando un gran saludo. Ella de pronto un día fue a ver la obra de Un Grito de Libertad al Regresor Oriente. Y además, a mí es lo único que nos dejan las autoridades llevar a mujeres de la cárcel de Santa Marta Catitla al Regresor Oriente a hacer un grupo mixto. Entonces, cada lunes, desde hace muchos años, voy al Regresor Oriente a este taller de teatro. O sea, ¿todos los lunes vas? Todos los lunes. Wow. ¿Cuántas horas le dedicas? Ahí vamos de 8 a 10 horas. Porque es bien importante trabajar con mucho tiempo para que la gente pueda deshacerse de sus cadenas, del tema del día. Sí. Entonces llegan al grupo y dicen, es que me acaban de sentenciar. Entonces tienes en el grupo pronto alguien que te dice, me acaban de sentenciar. Y alguien dice, es que ya voy a salir a jugar en 5 meses. Entonces las emociones de cada quien son totalmente diferentes. ¡Qué viaje! Sí, entonces hago ejercicios para ecualizar la energía y luego empezar a trabajar lo teatral. Pero te cuento la anécdota, entonces me dice esta Lu Peralta, me dice, es que te quiero fue a ver la obra, le encantó, te quiero regalar un estudio de fotografía. Dice, bueno, pues, ¿a quién le va a ser una fotógrafa famosa? Y estábamos en la sesión de fotos y de pronto dice, relájate y cuéntame algo. Y le digo, y es que ayer me pasó algo muy interesante que me presentaron. Un amigo me presentó al director de cultura del Seguro Social, lo invité a ver la obra en la cárcel, me dijo, me encanta lo que estás haciendo. Yo tengo un seminario que se llama Transformación Social a través de la cultura. Me dice, quiero contratarte a seminarios para pues, toda la República, ¿no? Para que hables de los temas, muestres tu documental, ¿no? Las obras de teatro. Dije, wow, qué maravilla, porque pues, es una estructura muy grande. Y de pronto fue a ver la obra y a las 2 semanas me dice, Arturo, me movió tanto tu obra que decidí renunciar y dedicarme a lo que siempre he soñado, que es escribir. ¡No es cierto! Y yo así, bueno, pues me hubieras contratado antes. Entonces, esta Luz deja la cámara, deja así la cámara y se me queda viendo Arturo. Dice, yo renuncié a una agencia donde me pagan muy bien para dedicarme a hacer fotografía artística, que es lo que me apasiona. ¡Qué belleza! Y yo dije, wow. Y al día siguiente tenía una clase de yoga con una amiga también que conocí que fue a la cárcel a ver el proyecto. Y le cuento y digo, ¿tú crees me pasó esto? Y me dice Lu esto. Me dice, Arturo, yo soy abogada y renuncié a mi trabajo para dedicarme a hacer yoga, que es lo que me apasiona. Wow. Y eso lo puse en mi libro Confía en ti, cambia tu entorno. Transformación social a través de la cultura. Y entonces eso me di cuenta cómo la gente cambiaba al ver la obra. Entonces por eso la obra que escribí de Alquimia y Transmutación, que refleja muchas historias que he conocido en reclusión, y le puse eso, mujeres presas dentro y fuera de una cárcel. Qué fuerte. Yo sí leí el título y ahí sí dije, mujeres dentro y fuera. Dije, pero cuando sea el momento de que hablemos de ese libro, me lo va a cuestionar así. Bueno, ¿en qué orden? ¡Wow! Sí. Ok, entonces ahí nace Voz de Libertad. Sí, entonces, y Fundación Voz de Libertad, entonces dije, hay que analizar lo que está ocurriendo socialmente y diseñar proyectos culturales. Entonces trabajamos en la Fundación Reinserción Social, Equidad de Género, Violencia Doméstica. Como consecuencia, por ejemplo, de eso, en la Fundación escribí una obra que se llama De Pole a Dive de Regreso, para hablar de los derechos de las mujeres. En el Festival de Pastorelas, como participaban grupos de diversa índole, pues de pronto participaban las mujeres policías, pero participaba la gente de la tercera edad, pero la Escuela de Niños Ciegos,
personas con síndrome de Down, escuelas públicas, privadas, el TEC de Monterrey, pero participaba la escuela Tláhuac, de técnica de Tláhuac, entonces era una diversidad social, un crisol social muy interesante, y dábamos premios mejor actriz, mejor actor, mejor pastorela, etcétera, mejor dirección, y un día gana un premio la sargento Alejandra Álvarez, una mujer policía, gana como mejor actriz, y a mí me habían invitado a una institución a hacer un proyecto para promover, hice en el 2000, o sea, imagínate hace 24 años, hablar de los derechos de las mujeres. Y dije, bueno, ¿cómo puedo hacer algo que no sea un panfleto y sea aburrido? Ajá. Y entonces conozco a la sargento Alejandra Álvarez y empiezo a platicar con ella y le propongo que me cuente su vida y me va contando su vida y escribiendo, ¿En serio? dramatizando todo lo que vivió, ¿no? Cómo llegó a ser policía, qué soñaba de niña. Y entonces ¿Qué soñaba de niña? ella soñaba con ser policía, pero pues no podía estudiar, su papá no quería que estudiara, trabajó de muchas cosas, vendía cosas en el metro, no trabajó de empleada doméstica, hizo muchas cosas para poder lograr su sueño, que era ser policía. Entonces, el ser policía, ella logró su sueño, entonces un caso de éxito maravilloso. Claro. Bueno, esa obra hasta la llevamos a Hong Kong a presentarse en un congreso internacional, que llamaba mucho la atención. Entonces, pues a partir de eso, por ejemplo, hablamos de violencia, de prevenir la violencia doméstica, con un espectáculo que se llama Chavos Unidos contra la Violencia. Entonces, descubrí que a través de la fundación creaba estos proyectos culturales para atacar problemas sociales. Porque tú puedes citar a la gente, por ejemplo, en el caso de derechos de las mujeres, nos invitaron una vez en la Comisión Nacional de Derechos a dar una función, ¿no? Como clausura de un encuentro que hicieron con muchas mujeres para hablar del empoderamiento. Y me acuerdo que en la primera fila estaba una señora muy nerviosa, estaba sentada súper nerviosa. Y al final que tenía la obra me dice, levantan y dice, es que yo estaba nerviosa porque me trajeron pues, todo el día a darme talleres, pero no entendí nada, hasta que vi la obra y me di cuenta que sí valgo. Ay, no me digas. Entonces, tú puedes tener una persona así con en el pizarrón, bla, 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 pero a lo mejor no está acostumbrada a estar recibiendo esa información y procesarla. Claro. Y estaba nerviosa porque su marido se iba a enojar porque iba a llegar tarde y porque se fue todo el sábado. Ay, estás Y divino. dice, ya le voy a llegar a decirle que a mi marido, o sea, yo valgo y merezco respeto y tengo derechos. Y eso lo sintió a través de ver la obra, porque la obra es un monólogo muy divertido, que también la cultura no entra nada más como todo formal, sino te exacto. mueres de risa, pero entonces vas reflexionando. Entonces yo creo que cuando la gente está riendo, pues abres, te relajas y abres y recibes más información que cuando estás serio, tenso, dando información, ¿no? Entonces, y eso es lo que hace la Fundación No, pues Voz de Libertad. es que al final has sabido cómo tocar esos corazones a tu manera, que ahí es donde entra como tu propia magia de tu personalidad. Te gusta la cultura, te gusta defender, le sabes a tal, pero encontraste la magia de cómo yo hago para que te abras y recibas, ¿no? O poniendo una semillita ahí y que lo importante es a veces no queremos que nos digan cómo y que nos lo den de comer. Un poco el amor propio es empezar a tener esa inquietud, irle rascando poco a poquito hasta que digas, wow, siento. Pero Justamente solito. dijiste algo importante, tocar corazones. Es Yo tocar descubrí corazones. que la forma en la que puedes tocar corazones es hablando desde el corazón. Totalmente. O sea, cuando escribo, todo lo que escribo, hablo desde el corazón. O sea, dejo mi corazón hablar y cuando hablo en público o sea, es a través de mi corazón para poder tocar otros corazones. Es que si y no, creo no hay que manera. se hace un efecto dominó. O Por sea, supuesto. si alguien va cambiando, o sea, si yo logro que con los proyectos en las cárceles alguien cambie, pues es un efecto dominó. Y el efecto dominó, además, digo que cada que cae una pieza, que una ficha empuja a la otra, cada que cae una pieza se hace otro efecto, un Como efecto expansivo. Sí, Entonces cae claro. una y se expande, entonces llegas a mucha más gente. Entonces, cuando hacemos los proyectos en las cárceles y ves a la gente, a los que forman parte del grupo cantando El sueño imposible, con fe, lo imposible Vibración soñar. aparte. Y entonces regresa y dice, es que en mi celda ya me odian porque estoy todo el día ensayando, pero luego ya terminan cantando, ya le preguntan, y ya deciden venir al grupo también. Entonces, claro, se van rompiendo esas corazas. Haces eco, Se van totalmente. haciendo esas corazas. Entonces es maravilloso cuando nos dejan ensayar en la tarde o en la noche, en los centros de reclusión, cuando ya todo el mundo está en sus celdas. ¡Qué belleza! ¿No? Porque normalmente les cierras a las 6 de la tarde, pero si te dejan ensayar en el patio, entonces se escucha más en todo, permea en todo el espacio, las canciones, los textos, y la gente pues, va modificando su esencia, rompiendo sus corazas, ¿no? Lo que pasa es que al final del día todo es vibración, y esta caja es vibración.
Entonces imagínate tener tantos corazoncitos que justamente lo que les hacía falta es volver a conectar con el sí hay lindo en la vida. Y sabes Y que es mi corazón y cantar. trabajar en reclusión, la persona que más ha aprendido en estos 20 años de trabajar con personas privadas de libertad y con personas liberadas, porque también formamos una compañía ya fuera de la cárcel, he sido yo. El primer día que me acuerdo que en el 2004 estaba ensayando en Atlacholoya, Morelos, y empieza a llover, estamos en el patio, y yo ya quería, ¿no? Seguir ensayando y mejor, pues sigue ensayando, y veo a todos los chicos y las chicas mojándose, empapándose a la lluvia, cantando, Ay, qué lindo. quitándose los zapatos, brincando los charcos. Y dije, claro, entonces puse la cámara, o sea, ¿Lo el video, grabaste? y les dije, la dejé sola y dije, cada quien venga a decir lo que quiera decir a la cámara. Y de pronto dice, gracias, porque hace 10 años que no me mojaba en la lluvia. Imagínate. Desde entonces, Erika, dije, o sea, qué privilegio tenemos los seres humanos que te puedes empapar en la lluvia. Eso es libertad, y no lo valoramos Totalmente. porque lo tenemos. Sí. Ver la luna es libertad, porque te encierran a las 6 de la tarde y a veces no alcanzas, no tienes una ventana o una reja que puedas ver el cielo. Entonces, ver la luna es libertad. Enterrar a tus padres es libertad. Mucha gente está en reclusión y mueren sus padres y no los pueden ir a enterrar. Ver nacer a tu bebé es libertad. Vestir de cualquier color es libertad. O sea, ¿qué pasa cuando llevas 10 años vistiendo de beige o de azul? Cuando la gente te dice, es que no tengo nada que ponerme. Lo digo mucho también en mis conferencias, sobre todo adolescentes. Ay, no tengo nada que no tengo nada que ponerme y no vas a un lugar porque no tengo nada que ponerme y estás de mal humor. ¿Y qué vas si llevas 20 años vistiendo de beige? Con la misma camiseta, bueno, 2 o 3 camisetas beige, ¿no? 2 o 3 pantalones beige. Y entonces todo eso es libertad. Ahora, cuando yo voy caminando y empieza a llover, digo, volteo a ver el cielo y digo, qué privilegio estar libre en la lluvia, sentir la lluvia. Ver verde es libertad. Un día salió una chica, hacemos durante 5 años, hice en el Festival Cervantino, en el proyecto de Un Grito de Libertad en la cárcel de Guanajuato. Y era maravilloso porque muchos que vivían en Guanajuato nunca habían estado en el Cervantino. Y de pronto, cuando se ven dentro del programa del Cervantino actuando desde la cárcel, y entonces salió libre una de las chicas. Cuando tengo oportunidad de irlas a recibir, pues acompaño a las familias y los recibo en libertad. Entonces siempre les he dicho, cuando recibo a alguien en libertad, digo, ¿qué quieres? Y ella me dijo, quiero ver verde. Wow. Porque en la cárcel en Cerezo de Guanajuato es todo cemento, no tiene espacios verdes. Quiero ver verde. Dice, porque llevo 10 años aquí y mi pupila se hizo floja y ya no distingo bien los colores. Entonces fuimos a la sierra de Guanajuato, se descalzó, empezó a caminar y verla cómo disfrutaba, dije, qué privilegio. ¿Cuántas veces pasas por la vida y no vuelves a ver un árbol, no ves el movimiento de las hojas, no ves el atardecer, no lo disfrutas, el viento, hasta que no lo tienes? Un día un chico sale libre, le digo, ¿qué quieres? Dice, quiero cenar pizza. Entonces vamos y lo llevo, o sea, cuando, ¿no? Y otra chica me dice, quiero cenar tacos al pastor, ¿me llevas a cenar tacos al pastor? Con una Coca-Cola de vidrio. Porque claro, sabe diferente, claro. la Si Coca-Cola no te de es de vidrio no refril. la puedes tener dentro, Sí, dentro. pero sí sabe diferente Totalmente. ¿Sí? que la de lata, ¿no? Totalmente. O la de plástico. Totalmente. Entonces verla como... Y dije, ¿cuánta gente hacía los tacos al pastor? Que todos nos gustan los tacos al pastor, a mí me encantan. Cuando vivía fuera de México, siempre que llegaba a México, mi primer parada era una taquería. Entonces, eso es libertad y no la valoramos porque lo tenemos. Por eso hablo mucho de defender nuestra libertad física, emocional y mental. Yo creo que saben que nos vamos a tener que ir. El señor Morel, yo lo sabía, que es un invitadazo para poder hacer 3 episodios y 3 capítulos con él. Yo creo que en lo que yo pongo aquí al señor Morel y nos cuenta, el señor Morel debería de hacer esto mismo, pero afuera, porque efectivamente tenemos esta prisión mental y emocional y no hay que estar privados físicamente, porque pues, estamos un poquito anestesiados. Yo a partir de la maternidad estoy volviendo a vivir gracias a esta parte oscura, que la parte oscura es la que también nos lleva a conectar con la espontaneidad, con el aquí, con el ahora y con maravillarnos y con que cada momento sea como magia, ¿no? Al final del día. Arturo Morel trae algo por allá que son para mí, porque yo pido que nos los muestres y nos digas qué son, al igual que este, y me callo. Confía en ti, cambia tu entorno. Es un libro donde comparto justamente 20 años de actividades culturales transformando nuestros entornos. Y esa frase es muy importante, confía en ti y cambia tu entorno. O sea, todo el mundo, no importa el nivel en el que estés, cambia tu entorno. Ay, qué lindo eres. Y este es el más Es reciente. correcto.
¿Ese cuál es? Cuéntales, Hay cuéntales. carta en tu buzón, es una novela epistolar. Ya nadie escribe cartas, entonces es una novela epistolar que se desarrolla en la colonia Roma de los 70s y en el Madrid de los 80s. Y justamente son puras cartas, correos electrónicos y cómo una historia va transformándose a través de las cartas. Y Ay, qué lindo eres, cómo te Morel. ven. expresas a través... Morel, yo quiero echarme unos mezcales contigo, quiero hablar de la Lo luna, hacemos. de la vida y de todo lo demás. Muchísimas gracias, Morel. ¿Cuáles son tus redes? En Instagram estoy como Arturo Morel, Arturo Morel, todo seguido con doble L, guión bajo. Y en X estoy como Arturo Morel con doble L y en Facebook también Arturo Morel, doble L. Pues muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. ¿Y saben qué? Principalmente, gracias. Adiós. Gracias.